El misterio de la resurrección de Jesús. Por misterio pascual se entiende este conjunto de acontecimientos históricos y metahistóricos, entendidos como una unidad inseparable en sus diversos elementos. Para la teología cristiana, el misterio pascual es el principal artículo de la fe y el contenido esencial de la predicación y misión de la Iglesia. La palabra misterio tiene, en esta expresión, no en el sentido vulgar de cosa oculta, enigma, sino en el sentido corriente en los escritos de San Pablo, de realidad que nos supera, pero que es objeto de una revelación progresiva. Ningún historiador serio puede negar que Jesús sea un personaje histórico y que murió crucificado, pero un lector atento y crítico de los relatos evangélicos que refieren su crucifixión y muerte no puede menos dudar acerca de la historicidad de las circunstancias que acompañaron su muerte. Cada evangelista cuenta su modo y manera, habiendo notables diferencias de uno u otro en el evangelio. Los evangelios discrepan tanto en las palabras que Jesús pronunció en la cruz, cuanto en los fenómenos extraordinarios referidos por los evangelistas inmediatamente antes y después de su muerte. Hay diferencia según cada evangelio. En cuanto a las palabras, se puede decir que van increscendo de uno a otro evangelio. Así, en el evangelio de Marcos se refiere solamente cómo Jesús, antes de morir, dio una gran voz y dijo en arameo: Eloi, Eloi, lema sabactani, frase inicial del Salmo 22:2, cuya traducción indica el evangelista: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Más tarde, Jesús dio otra gran voz sin pronunciar frase alguna y expiró. Marcos 15:37. El Evangelio de Mateo sigue de cerca a el de Marcos, transmitiendo solamente esta frase de Jesús en la cruz e indicando también la traducción de Mateo 27:46, aunque con ligeras modificaciones textuales. En el Evangelio de Lucas, Jesús habla 3 veces antes de morir. En primer lugar dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23:34. Más tarde se dirige al buen ladrón con estas palabras: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Finalmente, antes de expirar, dice el Evangelio que Jesús clamó con voz más fuerte: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. El evangelista Juan, por su parte, transmite otras 3 frases no referidas por los evangelistas sinópticos. Jesús se dirige en la cruz a su madre y le dice: Mujer, mira a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Mira a tu madre. Juan 19:26-27. Más adelante, consciente de que ya todo iba quedando terminado, dijo: Tengo sed. Juan 18:28. Y finalmente añade: Queda terminado. Juan 19:30. La muerte de Jesús fue muy dolorosa y humillante. La crucifixión se reserva para los peores malhechores y se aplicaba el castigo con contundencia y crueldad. En los evangelios solo se habla de clavos, cuando Tomás recibe la noticia de que algunos de los apóstoles han visto a Jesús resucitado. El incrédulo dijo: Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de ellos y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Esas fueron las heridas de Cristo que sufrió en la cruz, la lanzada en su costado, que le partió el corazón y brotó sangre y agua, aunque ya estaba muerto. Los clavos fueron colocados en las muñecas, en la parte que se unen los huesos del cúbito y el radio. La tradición cristiana habla de 3 clavos,
Así que ambos pies debieron ser atravesados por un largo y puntiagudo pedazo de hierro que provocó una dolorosa herida y los fijó en la cruz en una incómoda posición que lo iba asfixiando poco a poco. Esa era la clave del tormento: provocar una muerte lenta y una exhibición vergonzosa que sirviera de escarnio. He visto Cristos pintados por artistas clásicos con clavos en ambos pies. La crucifixión fue la culminación de la pasión de Cristo. Sobre el monte de la calavera, el Gólgota, en medio de dos ladrones custodiados y ajusticiados por una corte de soldados romanos comandada por un centurión, muere en medio de angustia y ante la vista de su madre y otros seres queridos. Antes, en la fortaleza Antonia, coronado de espinas y azotado cruelmente por legionarios sirios, es condenado por Pilatos. Sus acusadores, fariseos y miembros del Sanedrín, piden la pena de muerte y no se detienen hasta que el procónsul se los entrega. Pero antes se lava las manos en una conocida estampa que ha trascendido siglos. El jefe romano no encuentra culpa en el reo y con el gesto no quiere la responsabilidad histórica. Carga un pesado madero por las calles de Jerusalén, y en los evangelios no se menciona ninguna caída, aunque debió mostrar debilidad, pues los soldados obligan a Simón de Cirene que le ayude a cargar la cruz. En la Edad Media se inventan las estaciones del Via Crucis, donde se incluyen las caídas y el episodio de la Verónica, la mujer que enjuga el rostro ensangrentado de Jesús como un lienzo donde queda plasmado. Jesús, al ver las mujeres llorando a su paso, les consuela. No creo lo que les dice, es algo terrible, una terrible profecía de que lloren mejor por sus hijos, y agrega: dichosas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. A mi juicio, Jesús vuelve a profetizar los males que le vendrán a la ciudad. Poco menos de 40 años después, sería destruida por los romanos y sus habitantes esclavizados y masacrados por desafiar el poder de Roma. No quedará piedra sobre piedra del famoso templo judío. Antes de padecer en lo alto de la cruz, los soldados le dan a beber a Jesús vino con mirra. El brebaje serviría para adormecerlo y aliviarle sus padecimientos, pero Jesús no lo toma. Marco, un joven que se aleja de Roma y viaja desde Alejandría, Egipto, investiga sobre religiones, profetas y la verdad de la vida, llega a Jerusalén y en sus puertas se encuentra el drama de la pasión. Se ve intrigado por el letrero de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, escrito en hebreo, griego y latín. En los evangelios, Juan, el discípulo amado, un testigo presencial de todo lo que pasó, escribe que el letrero obedece a una orden de Pilatos y sin duda alude a las declaraciones de Jesús cuando lo interroga: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta del acusado es: mi reino no es de este mundo. Su trama transcurre en la confusión que deja la figura del Redentor, la doctrina, su muerte y su resurrección a la sociedad. En verdad que debieron ser terribles para las mentes de esos días los milagros del Galileo. Marco se entrevista con José de Arimatea, sube a Betania y conoce a Lázaro. Se imagina hablar con alguien que estuvo muerto y encerrado en un sepulcro, a los que sus deudos suponían que ya debía estar descompensándose. Pero aún hay más detalles en la pasión de Cristo. La esposa de Pilatos era seguidora de Jesús y en las noches previas tuvo terribles pesadillas que le auguraban desgracias para el hombre santo. El drama de Jesús que culmina en la cruz se desarrolla rápidamente desde que el domingo entra triunfante a Jerusalén, montado en un burro que nadie ha usado y es aclamado por el pueblo. En abierto desafío, expulsa a los mercaderes del templo, discute con los escribas y fariseos y les anuncia que él resucitará en 3 días si destruyen el templo de su cuerpo.
ellos creen que es una blasfemia sobre el templo de Dios. Jesús, en la última cena, introduce la oración, el nuevo precepto de amarse los unos a los otros, y es traicionado por Judas. Esa misma noche es apresado en el huerto de Getsemaní, en una rápida sucesión de hechos, porque ellos debían celebrar la Pascua. Es llevado ante los sumos sacerdotes del Sanedrín, Anás y Caifás, donde les ratifica que es Hijo de Dios. Esa frase lo condena. Esta entidad había sido duramente criticada por Jesús en sus prédicas. Por sus actuaciones los llamó sepulcros blanqueados por fuera y hediondos por dentro. Jesús los desafía abiertamente varias veces. Su fama lo había convertido en un problema y planearon matarlo. Se contactaron con Judas y acuerdan la suma de 30 monedas de plata. El precio es el que la ley mosaica fija para que pague el propietario de un buey que infiere un daño a alguien. Todo esto lo lleva a la cruz, y allá, en el sitio del martirio, es ofendido por transeúntes, por los fariseos, que lo retan a que demuestre su poder y baje de la cruz, escoltado por un ladrón malo y por un ladrón que se arrepiente, mientras se dan grandes fenómenos naturales como un eclipse de sol, un terremoto que rasga el velo del templo y atemoriza a todos. Antes de morir, invoca el perdón. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Qué vino después? Después Jesús resucita en el más grande misterio de su doctrina. Su sacrificio, sus grandes sufrimientos, son vistos como una expiación por los pecados de la humanidad, y sus apóstoles, de humildes hombres, se convierten en grandes predicadores. Tienen el don de lenguas y llevan sus enseñanzas por el mundo, llevando como símbolo la unidad y el amor. Ese fue el verdadero triunfo de Jesús de Nazaret. Síguenos en Presencia TV Edgar Castillo. Será hasta otra nueva oportunidad donde nos estaremos encontrando en este portal. Recuérdalo bien, Presencia TV Edgar Castillo a través de YouTube. Dios les bendiga.